Judas, versículo 22, dice la palabra del Señor. A algunos que dudan, convencedlos. Escucha, hermano y hermana. El Señor nos ha dado el mandamiento de que hay momentos y hay hermanos o personas a las cuales el Señor desea que usted y yo hagamos algo muy importante por ellos, y es convencerlos. Ahora, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no nos podemos quedar simplemente en esa idea de los que dudan, en esos aspectos que a veces son difíciles, como lo hemos estado viendo. Si usted lo recuerda, dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Entonces no nos podemos enfocar tanto en esa parte de que hay personas que tienen dudas y vamos a convencerlos de esta doctrina y vamos a convencerlos de esta doctrina, como si eso fuera la excusa para que nosotros no crezcamos en nuestra fe. Porque la palabra del Señor nos revela que lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa, obediente, consagrada, agradable a Dios, y para nosotros poder recibir esa salvación que el Señor nos promete, ya está revelado y no es difícil de que nosotros lo comprendamos. Bueno, Pablo dice que hay cosas que son difíciles de entender, pero en este caso, entender el tema, hermanos, de la salvación, de la consagración y de la piedad no es difícil. Miren lo que le escribió el hermano Pablo. Bueno, le escribió no, lo que le dijo el hermano Pablo a estos ancianos en Hechos capítulo 20, los ancianos de la iglesia en Éfeso. Él los hace llamar a la ciudad de Mileto, que es puerto, y los hace llamar y tiene una última conversación con ellos después de haberles instruido durante 3 años. Y miren lo que les dice en Hechos capítulo 20, versículos 20. Juan Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice la palabra de Dios: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Escuche lo que dice el hermano Pablo. Y como nada que fuese útil. Pregunta, hermano y hermana, ¿qué es útil para la vida de un creyente? Porque nosotros hoy en día hemos relativizado, si se me permiten esa palabra, no sé si exista, lo que significa la palabra útil. Y entonces hoy nos hemos llenado de una cantidad de cosas que en realidad son inútiles. Y yo no sé cuántos recuerdan que habían listas escolares donde salió un programa que decía los útiles inútiles, porque les pedían a niños de primaria, les pedían a niños de jardín y de transición artículos que en ocasiones ni siquiera en bachillerato los pedían porque no se utilizan. Bueno, nosotros hoy en día hemos caído en eso y pensamos que es útil enseñarle al miembro una cantidad de cosas que posiblemente no sea lo que ese miembro necesite para crecer en su relación con Dios. ¿Qué es entonces lo que un hijo de Dios necesita y que es útil para su vida? Pues usted ya conoce este pasaje, hermano y hermana. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque cuando hablamos de algo útil para los hijos de Dios, debemos enfocarnos en esto. Porque hoy en día hay muchos cristianos que están recibiendo una cantidad de temas y de materias alejados de la palabra de Dios y les dicen, es que esto te es útil para esto, te es útil para aquello, y hoy hasta se les enseña cómo pararse en el púlpito, cómo hablar, cómo tienen que verse, la clase de ropa, cómo tienen que pararse, que la manito no la meta al bolsillo, y una cantidad de cosas que lo que han hecho es distraer la atención del que va a predicar por estar preocupado por estas cosas, por estar preocupado por cómo se ve y no por lo que Dios quiere transmitirle a esa persona que está siendo instruida. Entonces mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, por supuesto. Si la escritura es inspirada por Dios, tiene que ser útil. ¿Pero es útil para qué? Para enseñar. Hermanos, queremos enseñar a un hijo de Dios cómo debe agradar a Dios. La escritura.
para redarguir. Queremos que ese cristiano, a medida que va recibiendo la palabra de Dios, vaya viendo en su vida aspectos y que él mismo diga, pues esto que yo he estado haciendo no está bien. Que el Espíritu lo redarguya del pecado, que le ayude a comprender que hay aspectos de su vida que debe comenzar a desechar la palabra de Dios. Para corregir, queremos enderezar a ese hermanito o a esa hermanita o a nuestros hijos cuando a veces se desvían de ese camino que les hemos enseñado, de ese camino que el Señor nos vino a trazar, la palabra de Dios. Para instruir en justicia, es decir, para hacer de esa persona alguien que viva no en la justicia secular, no en la justicia de la equidad, de lo igual, sino la justicia aquí es conforme a la voluntad de Dios. ¿Queremos instruir a alguien conforme a la voluntad de Dios? La palabra. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, escuche, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano y hermana, yo sé que posiblemente tengamos muchas dudas de muchos temas, yo las tengo. Hay algunas que a veces me ponen a patinar la cabeza, si me permiten la expresión, a estar meditando, reflexionando, a consultar, a preguntarle primeramente a Dios, luego buscar en un libro, buscar en una versión, buscar la definición en el griego, incluso buscar la definición en el hebreo, si fue escrito en el hebreo, buscar el significado etimológico de la palabra. Pero a veces uno se involucra mucho en esas cositas y después uno se da cuenta, bueno, posiblemente esto no lo alcance a entender, pero hay otras cosas que Dios me está mostrando a las cuales debo prestarle suma atención. Y si usted, amigo o amiga, nos está viendo, déjeme decirle que usted no tiene excusa de decir que no cree en Dios, porque hay algunas cosas que usted no entiende, porque lo que usted necesita para poder ser salvo, el Señor ya lo dejó revelado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20, un pasaje muy conocido, cuando predicamos la palabra del Señor a los inconversos, o cuando personas se nos acercan y dicen, no, es que un profeta dijo, un profeta reveló, yo tuve un sueño. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios, de ella misma, en boca de Jesús. Juan, capítulo 20, en los labios de Juan, acerca de lo que hizo Jesús. Valga la aclaración. Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31 dice la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuchen lo que dice el escritor Juan acerca de las cosas que hizo Jesús. Dice que Jesús hizo tantas cosas que dice en otro versículo que no cabrían en este mundo los libros que se escribirían de todo lo que Jesús hizo durante su vida, pero que estas que están escritas, y Juan se limita al Evangelio de Juan simplemente. Juan dice, mira, lo que está escrito en este Evangelio es suficiente para que una persona pueda creer en Jesús y obtenga la vida eterna. Es decir, que si usted y yo quisiéramos evangelizar a alguien utilizando solamente el Evangelio de Juan, lo podríamos hacer. Porque todo lo que está aquí revelado es suficiente para que alguien pueda ser convencido de que es pecador y que la única salvación que él tiene en este mundo es creer en Jesús para que reciba la vida eterna. Pero ahora mire lo que dice el apóstol Pedro, y aquí el apóstol Pedro habla con algunos hermanos con los cuales se cree, digo se cree porque es lo que vemos en Hechos capítulo 15 y 16, donde a Pablo no se le permitió entrar a estas ciudades, y fue Pedro, según los relatos, quien estuvo trabajando en esta zona que nos dice en el capítulo 1, versículo 1, en Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, de estos hermanos, en el Ponto, dice a estos hermanos, mire lo que les escribe Pedro, años después de que él ha estado
sirviendo en estas regiones, llevando el Evangelio. Mire lo que él les tiene que escribir por algo que estaba sucediendo y que posiblemente nosotros nos identifiquemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este pasaje, hermanos, eso es una mina de enseñanzas para nosotros, pero por razones de tiempo y por razones del tema vamos a quedarnos simplemente en una idea que transmite Pedro. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que la palabra que tenemos ahora, la palabra profética, y no se refiere solamente a esto? La palabra profética se refiere a todo lo revelado por Dios, porque la palabra profecía significa hablar en nombre de Dios o boca de Dios. Y si acabamos de leer que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, todo, absolutamente todo, es seguro. Pero es seguro o es más seguro que ¿qué? ¿A qué se refiere Pedro con que tenemos la palabra profética más segura? Bueno, si nosotros miramos el contexto, desde el versículo 16 hasta el versículo 18, miren lo que dice la palabra. De ahí mismo, de 2 de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Este es el contexto de lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere entonces Pedro con que esta palabra profética es más segura? Bueno, él se refiere al hecho de que él estuvo con el Señor Jesús en esa ocasión, en ese monte alto, que no sabemos qué monte es, en lo que se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde el apóstol Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con el Señor Jesús en un lugar alto, y dice que vieron a Jesús siendo glorificado, sufrió una transfiguración, ellos experimentaron algo sobrenatural, majestuoso, divino, celestial, único. Y mire, se le aparecieron Moisés, el hombre que fue usado por Dios para liberar a su pueblo y que es un prototipo de Jesús o un antitipo, algunos utilizan esa frase, me disculpan si no tengo la fraseología exacta. Y también a Elías, a quien Jesús dice: de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que este. Es decir, dos grandes hombres y Jesús en el medio. Y dice que la gloria de Jesús opacó a estos hombres. Y Pedro dice: yo estuve en ese monte, yo vi lo que sucedió ese día, yo tuve una experiencia sobrenatural que posiblemente muchos de nosotros jamás tendremos mientras estemos aquí en la tierra. Y Pedro dice: pero ¿saben, hermanos? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque las experiencias espirituales solamente las experimenta, valga la redundancia, la persona. Y usted y yo no tenemos forma de comprobarlo. Yo no puedo decirle a alguien que me diga: mire, es que yo tuve una experiencia, yo soñé, yo sentí, el Señor me tomó, me elevó, me llevó, como hay algunos libros que se han escrito: fui al cielo, fui al infierno, vi a Julano, vi a Sutano, el Señor me envió con un mensaje. Eso nosotros no lo podemos negar, porque es la experiencia de la persona. Ni lo podemos comprobar, ni tampoco le podemos decir que es completamente mentira. Pero para que nosotros no confiemos en esas experiencias, ni de otras personas, ni siquiera en las propias,
dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque la palabra sí se puede confirmar a sí misma. Ella sí tiene cómo confirmarse a sí misma. Por eso cuando alguien dice, no, es que la Biblia tiene errores, pregúntale a esa persona, ¿serías tan amable de decirme dónde están los errores? ¿Tú me podrías enseñar, por favor, cuál es el error que tú encuentras? No, porque es que yo no creo. Ah, es lo que tú crees. Pero si tú te tomas el tiempo de leer la palabra, vas a darte cuenta que la misma palabra se confirma y jamás se contradice. Porque el día que la palabra se contradiga, entonces nosotros tenemos que quitarle a la palabra de Dios el hecho de que la palabra es inerrante. Ella no se puede equivocar. Ella es perfecta porque procede de un Dios perfecto y porque Jesús, que es la palabra, es perfecto. Así que nosotros podemos estar seguros de que todo lo que necesitamos para saber cómo ser salvos y cómo conducirnos en este mundo, Dios ya nos lo reveló. No nos excusemos, hermanos, en que hay cosas que todavía no entendemos, que tenemos dudas, que hay cosas que se nos hacen difíciles de entender para justificar una vida desobediente y que no agrada a Dios. Por el amor de Dios, hermanos, no lo hagamos. Ya tenemos la palabra profética más segura. Confiemos en lo que ella nos dice. Aceptémosla, hermanos. Porque a veces pensamos que el problema de los que no creen son las personas que están fuera de su relación con el Señor. Pero usted y yo, que profesamos ser hijos de Dios, que profesamos ser creyentes, que hemos venido a la salvación por medio de la fe, posiblemente todavía estemos cayendo en la incredulidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, para ir terminando. Hebreos capítulo 3, un pasaje que lo estuvieron meditando las hermanas. Bueno, el contexto de este pasaje lo estuvieron meditando las hermanas. Pero miren lo que dice desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Ellos leyeron de los versículos 7 en adelante. Pero miren lo que dice el 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Note cómo él comienza este pasaje. Mirad, hermanos. Él está hablando con creyentes. No está hablando con incrédulos. Que no haya en ninguno. Ahí incluye los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los maestros. Si habían profetas todavía, incluye a los profetas. Ningún miembro. Ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, hoy, escucha, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Escuchen lo que dice este pasaje. Hermano y hermana, si tú hoy escuchaste la voz de Dios que te dice que no podemos justificarnos en esas dudas que tenemos de algunos temas doctrinales, para nosotros vivir una vida licenciosa, pecaminosa, desordenada, que no glorifica a Dios, el Señor dice, no. Si hoy tú escuchaste que lo que está escrito y lo que tú has recibido y lo que tú has entendido es suficiente para que tú vivas una vida agradable para mí, el Señor nos dice, no endurezcas vuestro corazón. Hermano, no permitamos que las dudas aparentes que tenemos aquí endurezcan nuestro corazón al punto que nosotros rechacemos a veces enseñanzas tan claras como airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no mintáis los unos a los otros, no guardes rencor, hijos, honra a tu padre y a tu madre, esposos, no seáis ásperos con vuestras esposas, esposas, sed sujetas a vuestros esposos, siervos, honren a sus amos en sus trabajos, sean cumplidos, sean honestos, sean responsables. Amos, no abusen de sus empleados. El Señor dice, si tú has escuchado muchas veces mi palabra y hoy nuevamente te estoy recordando que lo que te he revelado es suficiente, el Señor nos dice, no endurezcas tu corazón. No justifiquemos, hermanos, nuestra desobediencia en el hecho de que nosotros digamos,
es que hermano, no entiendo esto, y como no entiendo esto, por eso no hago esto. El Señor dice, no, recibe mis palabras y ponlas en práctica. Termino, hermanos, con Mateo capítulo 7, y posiblemente usted lo sepa de memoria. El pasaje 7:24 dice el Señor Jesús: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Escuche, hermanos, si nosotros queremos recibir revelaciones, aquí hay una revelación. Cualquiera que me oye estas palabras, no es suficiente, hermano y hermana, que usted y yo nos unamos a transmisiones, escuchemos predicaciones o que nos acerquemos a leer la palabra. No es suficiente con eso. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica. ¿Recuerda Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros, nuestros hijos, para que cumplamos. Aquí está. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como intelectual, superdotado. No, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo edificamos nuestra casa sobre la roca? Porque hay algunas personas que dicen, yo estoy edificando sobre la roca que es Cristo. Y hay incluso una iglesia que se llama Casa sobre la Roca, ¿ya? Y hay personas que dicen, no, yo creo en la roca que es Cristo, y mi vida está en la roca que es Cristo, y yo voy a edificar mi hogar en la roca que es Cristo. Es sencillo, hermanos. Si nosotros queremos edificar nuestra casa sobre la roca, dice el Señor, escucha mi palabra y ponla por obra. Eso que escuchaste hoy, eso que escuchaste ayer, eso que escuchamos hace un año, hace 2 años, hace 5, hace 10, hace 15, hace 20, no sé hace cuánto, hermano y hermana, que nosotros venimos escuchando la palabra del Señor. El Señor nos dice, eso que ya has escuchado, hazlo, coloca en práctica mis mandamientos y entonces tu casa estará fundada sobre la roca. Tu hogar y mi hogar estará sobre la roca. Tu vida y mi vida estarán sobre la roca. Una iglesia que es instruida en la palabra de Dios y que pone en práctica la palabra de Dios, aunque no entienda muchas doctrinas, está edificada sobre la roca. Hermanos, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a dar contra nuestra casa, van a dar contra nosotros, nos van a querer derrumbar, van a querer dañar nuestros hogares. Satanás va a querer derrumbar la iglesia, Satanás va a querer derrumbar nuestra vida moral, pero dice el Señor, si tú estás poniendo en práctica mi palabra, no va a caer tu casa. El Señor no dice, no te va a llegar nada de esto, el Señor dice, va a llegar. Y creo que todos hemos experimentado cómo golpean contra nosotros los ríos, cómo llegan esos vientos que nos doblan al punto que ya nos sentimos caer. Y nos dan con ímpetu, y nos dan con fuerza, y nos sentimos desmoronar. Pero dice el Señor, si tú has puesto en práctica mi palabra, si te has convencido de que mi palabra es verdad, como lo vamos a ver este domingo, tu casa no va a caer. Pregunta como Jesús preguntó a Marta, en esa ocasión. ¿Crees esto? Hermano y hermana, yo sé que hay muchas cosas que posiblemente tú no creas, pero ¿crees esto que acabamos de reflexionar? Que las cosas que el Señor ya nos ha revelado son suficientes para ser salvos y para tener una vida piadosa y agradable al Señor. Yo lo creo, hermanos, y por eso te invito y te animo, hermanos, te animo, hermano y hermana, a que pongamos en práctica todo lo que el Señor nos ha enseñado o nos seguirá enseñando a través de su palabra.